A propósito de la violencia contra las mujeres, saludamos a esta hora a Juana Fernández, experta del equipo de violencia de género de la Fiscalía General del Estado. Doctora, bienvenida, buenos días, gracias por acompañarnos. Y estábamos viendo en el reportaje esta situación que es bastante preocupante, ya que la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género no se termina de aplicar en el país, pese a que han pasado ya 3 años desde su aprobación. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, muchísimas gracias, María Isabel. Efectivamente, para nosotros como Estado, la lucha no puede ser aislada. Tiene varios ejes: el de prevención, el de atención, el de sanción y, por supuesto, también el de reparación integral. Entonces, desde esa óptica, la gobernanza multinivel cada vez se viene siendo más necesaria desde el Estado y, por supuesto, disminuir la brecha existente con los colectivos y con la ciudadanía. Es decir, aunar esfuerzos, coadyuvar esfuerzos desde una lucha conjunta. Desde ese contexto es desde donde vamos a poder dar respuestas más efectivas y oportunas a la ciudadanía y a sus exigencias y demandas. Y sobre todo trasladar no solamente y transmutar, digámoslo así, lo que está plasmado en la legislación, haya una igualdad sustantiva, haya una igualdad directamente desde la realidad social y desde la sociedad. Creería yo desde un modelo de gestión que integre todos estos ejes y, por supuesto, desde la corresponsabilidad de las y los servidores públicos. Ahora, doctora, también escuchábamos en el reportaje que en lo que va del año, es decir, en menos de 3 meses, se han registrado ya 23 femicidios en el país. Y según información de los colectivos de mujeres, el 40% de estos casos tenía antecedentes de violencia e incluso 2 de las mujeres que fueron asesinados tenían boletas de auxilio. Es decir, que el sistema de protección no está funcionando. Efectivamente, la violencia es un problema estructural y al ser un problema estructural, la primera alerta viene a ser la violencia psicológica. Fiscalía General del Estado, en sus reportes, el mayor índice de violencia lo radica sobre todo en violencia psicológica. Cuando el sistema judicial emite las medidas de protección necesaria, ya nos da la alerta para operar desde esta integralidad del sistema. Es decir, igual desde las redes de contención, si es que vecinos, familiares, amigos conocemos que ya una víctima tiene una medida de protección, evitemos que las mujeres seamos víctimas de femicidio con la boleta de auxilio en la mano. Entonces, ahí sí hacer un exhorto e interpelarnos, no solamente como Estado, sino como ciudadanía, estar siempre presentes de las necesidades de las víctimas. Las boletas de auxilio son simple y llanamente una de las medidas de protección que se le da a las víctimas. Pero el acompañamiento, por ejemplo, terapéutico, María Isabel, es muy importante. El reconocimiento de esos patrones socioculturales que nos están vinculando a esas relaciones codependientes. Por ejemplo, desde la Fiscalía General del Estado existe el equipo técnico de violencia de género que se implementó en el 2019. También desde el eje de prevención secundaria. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas que ya acuden a fiscalía y denuncian, ¿verdad?, se les da las medidas de protección, pero necesitan esta contención emocional y este apoyo para poder salir del círculo de la violencia y evitar que lleguemos a la punta del iceberg, que viene a ser el femicidio. Pero también el problema radica en que las medidas de protección que se otorgan no son inmediatas. En este espacio, por ejemplo, doctora, hemos entrevistado ya en varias ocasiones a muchas mujeres a quienes se les dificulta acceder a una boleta de auxilio o que se saque al agresor de su vivienda, e incluso también tienen dificultades para asentar la propia denuncia en la fiscalía. Según el Código Orgánico Integral Penal, las medidas de protección tienen que ser otorgadas dentro de las 24 horas. Es por mandato legal. En ese sentido es que más bien nosotros sí tenemos una dirección de control jurídico y evaluación de la actuación fiscal como Fiscalía General del Estado, y más bien ahí poner al servicio de la ciudadanía que conozcan este servicio y que cuando acudan y hagan la solicitud de las medidas de protección y no sean proporcionadas inmediatamente en las 24 horas, porque Fiscalía solicita al operador de justicia y quien las otorga es el operador de justicia, que es el juez.
Si es que la víctima tiene problemas en la recepción de la medida de protección, sí les pedimos, por favor, que nos lo comuniquen como Fiscalía, porque desde la humildad institucional... ¿En dónde? ¿En dónde tienen que aceptar la denuncia de que no se les receptó la denuncia? Efectivamente. Nosotros tenemos a escala nacional desconcentradas la dirección, el área, perdón, de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal. Ahí la ciudadanía puede ingresar su queja respectiva y Fiscalía inmediatamente activa la evaluación del fiscal a ver si es que el fiscal no ha sido quien ha solicitado la medida o en su defecto se coordina interinstitucionalmente con el Consejo de la Judicatura para la entrega de las medidas de forma oportuna. Ahí sí es necesario que la ciudadanía conozca este servicio y más bien gracias a ustedes por permitirnos difundirlo, porque a veces también desde la sociedad civil se necesita conocer estas herramientas para exigirlas. Claro, pero en cuanto a una situación de violencia, el tiempo apremia. Y si es que no se me recepta la denuncia hasta... obviamente puede correr el riesgo de que obviamente ocurra alguna tragedia. Ahí tenemos más bien y direccionarles a la ciudadanía que nos está observando dos servicios importantes, ¿sí? El primero, si inmediatamente la víctima se encuentra en riesgo, activar el 911 o el 1800 delito, para que de forma inmediata acuda, ¿sí?, un patrullero al lugar de los hechos. Y por otro lado también, si es que todavía no existe el proceso judicial o la denuncia, la noticia del delito ingresada en Fiscalía, contamos nosotros también desde el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Fiscalía es solamente un engranaje. Hay otras entidades como por ejemplo las juntas de protección. A nivel de los gobiernos locales se puede solicitar también las medidas de protección a las juntas de protección con carácter inmediato. Son las medidas de protección administrativas. Y posteriormente esas judicializarlas ya desde el operador de justicia. Tenemos esas opciones. Bueno, además, según datos de la propia Fiscalía, doctora, de los 453 casos que se han denunciado desde 2014, año cuando entró en vigencia la figura de femicidio, más de la mitad están sin resolver y solo el 37% tienen sentencia condenatoria. ¿La impunidad entonces no es otra forma de violencia? Este es otro problema. Por supuesto, se denomina como violencia institucional. El continuum de violencia también puede ser revictimizante o la lucha de sus derechos puede ser revictimizante desde parte del Estado. Sin perjuicio de aquello, como Fiscalía General del Estado, estamos trabajando en fortalecer las capacidades de los y las agentes fiscales para que puedan desde la sensibilidad, transversalizar el enfoque de género y desde la debida diligencia hacer la investigación preprocesal y procesal penal. Desde la Dirección de Capacitación de la institución y cumpliendo con el artículo 35 de la Ley de Prevención, estamos desplegando a nivel territorial sensibilizaciones y capacitaciones a las y los agentes fiscales para que puedan trabajar con este enfoque, con un acercamiento a las víctimas, conocer sus necesidades y por supuesto que esas necesidades también sean reconocidas en la reparación integral. Ahora, existe un déficit de fiscales y eso es algo que la Fiscal General del Estado lo ha puesto sobre la mesa ya en múltiples ocasiones en sus rendiciones de cuenta y ahí sí también nosotros exigimos como Fiscalía General del Estado tener la independencia administrativa para poder colocar a nuestros propios fiscales. ¿Cuál es el déficit que tienen al momento? Es decir, ¿cuántos fiscales hay y cuántos fiscales debería tener la institución? Fiscalía General del Estado, según estándares internacionales, debería tener alrededor de 8 fiscales por 100.000 habitantes. Fiscalía en este momento sí tiene un gran porcentaje y un déficit alrededor de 500 fiscales. Sí, nos harían falta, efectivamente. Entonces, ahí sí más bien, con los recursos que tenemos, es decir, con los compañeros y compañeras que contamos, más bien estamos tratando de fortalecer sus capacidades, no solamente desde la técnica de investigación, sino también desde
reconocer que ellos también son seres humanos. El modelo de gestión, y lo hablábamos en los ministerios, en la red de ministerios públicos de Iberoamérica, se necesita reconocer que muchos de los fiscales también tienen sus historias de vida y sus cargas emocionales en cada una de las investigaciones al momento de involucrarse en la investigación. Entonces, desde la Dirección de Talento Humano y desde el equipo de género se está coadyuvando esfuerzos para poder también brindar espacios de acompañamiento a los fiscales para que ellos puedan sentir este autocuidado también de la institución y reconocer que el momento en el que se investiga no es solamente un caso más, porque a veces nos volvemos mecánicos, ¿no? Y es importante cuidar la salud ocupacional, para que justamente ellos cuando asuman un caso lo hagan con total humanidad, con total empatía, con escucha activa. Pero estas limitaciones que tiene la Fiscalía y que hace referencia, doctora, dejan ver que existe un patrón entonces de impunidad sistemática en el procesamiento judicial en casos de violencia contra la mujer. Acabamos de ver un caso también en unos reportajes de una niña de 9 años que fue abusada sexualmente y cuyo victimario está libre. Entonces, lo que se dice es que si tú no tienes incluso dinero, los fiscales no se mueven en los casos. Es terrible. Exactamente. Ahí es clave, como les mencionaba, la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal. ¿Por qué? Porque existe el principio de debida diligencia y de tiempo y de respeto a los tiempos procesales. Si la ciudadanía siente que las y los agentes fiscales no están respetando estos dos principios, pueden activar esta área para nosotros revisar el expediente y en ese sentido evaluar su actuación y tomar la decisión correspondiente, que sería enviarlo, por ejemplo, a control disciplinario para que se pueda colocar a un fiscal que pueda asumir el proceso con total probidad. Ahora, no consideramos que solo sea esa la solución, porque si no iríamos a la sanción, a la punitividad, sino más bien, como le decía, desde la sensibilización a los agentes fiscales, para que comprendan que atrás de cada caso hay un proyecto de vida. Ahora, no depende solamente de Fiscalía, porque nosotros nos encargamos de la debida diligencia, ¿no? El reunir todas las pruebas para elevarlo al juzgador. Ahí sí hacemos también un llamado a que desde los operadores de justicia en sus sentencias se evalúen estas pruebas y se actúe también con alta sensibilidad y con enfoque de género. Porque nosotros como Fiscalía, como parte del engranaje, podemos llevar un caso muy bien armado al operador de justicia. Pero si el operador de justicia no actúa con probidad, no actúa también desde un enfoque de género integral, lamentablemente sucede lo que se visibilizó en el reportaje que nos antecedió, ¿no? Ahora, ¿qué otras limitaciones tiene la institución? Por ejemplo, puede ser en el ámbito legal, inclusive porque entiendo que en los casos de femicidio específicamente tiene que estar presente el acusado para ser juzgado, si no el proceso no se puede dar por terminado. Sí, existen varios nudos críticos en la legislación. Uno de los nudos críticos más importantes que hemos podido observar desde Fiscalía General del Estado es que la tipificación de femicidio, por ejemplo, necesita también ser mucho más específica para darle al fiscal la oportunidad de reunir elementos puntuales para la configuración del tipo penal. Por ejemplo, para sociedad civil se cuenta también la muerte de mujeres trans, sí, pero el tipo penal a veces es muy frío en ese sentido. Entonces, la comprensión y la amplificación de la mirada que se le pueda dar al tipo penal también es indispensable. Otro nudo crítico que también se ha observado y desde Fiscalía también estamos trabajándolo es el tema de los tiempos procesales, sí, el respeto a los tiempos procesales. La norma establece, y ahora con las reformas del COIP se establecen y se peleó también ahí desde sociedad civil para tiempos abreviados, ¿sí? Sin embargo, para el fiscal sí genera un poco de incertidumbre porque las pericias que nosotros realizamos necesitan un tiempo específico. Sabemos que para sociedad civil es importante la celeridad, pero también es importante para nosotros como Fiscalía la debida diligencia. Es decir, que podamos desplegar todas las acciones
en el tiempo procesal oportuno. Entonces ahí no ponderar, sino más bien equilibrar el principio de celeridad con el de debida diligencia. Ahora, sabemos por cifras de los colectivos de mujeres que este año se profundizó el problema de la violencia contra la mujer, pero esto, doctora, también se ve reflejado en las cifras que recibe la Fiscalía o en las denuncias. ¿Estas han aumentado, han disminuido? ¿Qué pasa en este sentido? Por supuesto, nosotros desde Fiscalía General del Estado, y la ciudadanía tiene ya acceso hoy en día, y ha sido igual desde esta administración el compromiso, transparentar las cifras, cruzar las cifras, garantizar que las cifras puedan estar accesibles a la ciudadanía. En www.fiscalia.gov.es pueden ustedes mapear cuál es la situación de la data estadística. Nosotros como Fiscalía General manejamos hoy en día un número de 459 femicidios. Sabemos que sociedad civil también maneja su propia cifra y estamos coadyuvando esfuerzos para triangular esta información, y vamos notando que, por ejemplo, las brechas se generan en las muertes, por ejemplo, de compañeras, de mujeres trans, y ahí estamos también aunando esfuerzos, ¿no? Otra situación también que se ha visibilizado y que Fiscalía lo está impulsando es que en estas mesas de diálogo que estamos teniendo con sociedad civil se pueda comprender que hay ciertos casos que ingresan no solo como femicidio, sino por ejemplo como homicidio, como asesinato, como robo con muerte, violación con muerte, que son otros tipos penales que están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Pero y se los está contando todos como femicidio desde sociedad civil. Entonces ahí estamos tratando de triangular información desde el área de política criminal, desde estadísticas y desde derechos humanos. Pero aterricemos las cifras respecto a este año de pandemia. ¿Las denuncias recibidas fueron mayor al número registrado el año pasado o menor? Sí, efectivamente el contexto de pandemia pudo denotar que muchas mujeres no pudieron acercarse a hacer la denuncia correspondiente, y una vez que se levantaron las medidas de la crisis sanitaria, las medidas de movilidad, pudieron muchas víctimas acercarse a denunciar. Entonces, en 2020, en violencia física, nosotros tuvimos 4.357 casos denunciados. En el 2021 tenemos 712. En violencia psicológica tenemos 28.093 casos, es, como le decía, la cifra más alta. Y este año, en el 2021, tenemos 5.117 casos. En violencia sexual, nosotros tenemos igual varios tipos penales. En violación tenemos 19.922 casos. En abuso sexual tenemos 394 casos. Ahora, estas cifras dan una sumatoria, ¿sí?, de 32.690 casos en el año 2020. En el año 2021 tenemos 5.892 casos. Ahora, no quisiéramos comprender que estas cifras son cifras frías, ¿sí? Esto lo que nos demanda como Estado es sí una alerta y, por supuesto, entender que necesitamos trabajar no como una lucha aislada, sino una lucha conjunta de todo el Estado, y sobre todo centrarnos en el eje de prevención y educación, desde los más chiquitos del hogar, para que comprendamos que estas dinámicas de violencia no pueden ser actitudes que medien nuestras relaciones sociales. Ahora, un dato que llama la atención en las cifras que mencionó es sobre la violencia psicológica. ¿Tiene la Fiscalía el soporte necesario para dar acompañamiento a las víctimas de violencia psicológica? Por supuesto, con resolución 049 del 2019 se creó el equipo técnico de violencia de género, cuyo objetivo específicamente es dar esta contención emocional a las víctimas que lo necesitan de forma emergente, y
también enlazarnos con nuestro ente rector, que viene a ser la Secretaría de Derechos Humanos, para que las víctimas reciban no solamente atención terapéutica sostenida, sino también desde el eje de trabajo social. Entonces, ahí sumamos estos dos frentes para que las víctimas no se sientan solas, porque muchas de las víctimas a veces colocan la denuncia y ya no desean continuar, por ejemplo, o apoyar dentro del proceso de investigación, porque es parte del círculo de la violencia. A veces naturalizamos esas conductas y nos echamos para atrás. Muchas de las víctimas nos echamos para atrás. Entonces, recibir este acompañamiento terapéutico es fundamental. El día de ayer justamente inauguramos la primera sala lúdica de Planta Central. Es un sueño construido en esta administración para niñas y niños víctimas de violencia sexual, donde ellos puedan sentirse también acompañados en un lugar seguro, empático, frente a Fiscalía. Listo, muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana a abordar este tema que sin duda preocupa y que